Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos o buenas tardes. Eh, Mi nombre es Jorge Edo y vamos a presentar hoy una webinar sobre la integración entre la ISO 27001 y la certificación en continuidad de negocio ISO 22301. Antes de nada, agradecer a Adrian de PCB la gestión de este webinar. Y como les comentaba, el webinar de hoy es entre la integración de la ISO 27001 y la certificación en continuidad de negocio ISO 22301. Mi nombre es Jorge Edo, soy de Valencia, España, y soy socio de la empresa Moviliza Consulting. Soy ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la Universidad Politécnica de Valencia, con más de 15 años de experiencia en consultoría TIC y diversos proyectos de ISO 22300, ISO 27001, ISO 22301. Aquí abajo están mis datos, que posteriormente al finalizar el webinar también aparecerán. Cualquier duda que tengan al respecto, pues, me pueden localizar o bien por LinkedIn o bien directamente a través de mi dirección de correo electrónico j.edo@moviliza.net, y también tienen aquí a su disposición mi número de teléfono. Bueno, ¿qué vamos a ver durante la jornada de hoy? Pues en primer lugar vamos a ver lo que es el concepto de seguridad de la información, comparando con un concepto mucho más novedoso que está surgiendo actualmente, que es el de ciberseguridad. Veremos también, daremos un par de pinceladas de ciberseguridad y ataques de hacking. Comentaremos por encima el fenómeno y el concepto del IoT o Internet de las Cosas. Y ya el grueso de la presentación versará sobre lo que son los planes de contingencia, la ISO 27001, la ISO 22301 y luego el anexo SL, que veremos cómo nos va a servir para integrar estas dos certificaciones. Y finalizaremos con el apartado de conclusiones del webinar. Bueno, primero, como hemos comentado, vamos a ver un poco lo que es el concepto de seguridad relacionado también con otro de ciberseguridad. Como aparece en el slide, la ciberseguridad lo que busca es proteger la información digital en los sistemas interconectados. Muy importante, que los sistemas estén interconectados. Pues la ciberseguridad, como aparece en el slide siguiente, está incluida dentro de la seguridad de la información. Como ven, en lo que es la parte verde, que es lo que sería el círculo de seguridad de la información, incluye el de ciberseguridad. Luego hay otros aspectos que también están relacionados tanto con el de seguridad como la ciberseguridad, que es la continuidad de negocio, que veremos a continuación, evidentemente las tecnologías de la información, y finaliza también como punto muy relacionado con todos estos conceptos, el tema de la gestión de los riesgos de la información. Pasando ya al tema de ciberseguridad y ataques de hacking, les muestro una noticia recientemente aparecida. En España es el tercer país del mundo que más ciberataques está recibiendo tras Estados Unidos y el Reino Unido. Cada vez se están recibiendo más ataques a nivel mundial, y el tema de la ciberseguridad es algo que vamos a tener que tener muy presente y que nos va a afectar también al tema de la seguridad de la información. Por otro lado, las pymes son el objeto del 70% de los ciberataques que se producen en España, y en el resto del mundo las cifras son muy similares. O sea, cada vez los ciberdelincuentes
están atacando más a las empresas pequeñas o medianas porque son las que menos están invirtiendo en seguridad de sus datos, con lo cual es más fácil que un atacante consiga acceder si las empresas no han tomado las suficientes medidas a nivel de seguridad. Otro concepto que también quería introducir en este preliminar es el fenómeno del Internet de las cosas, que nos va a afectar también al tema de la seguridad y a la continuidad de negocio. El tema de Internet de las cosas básicamente es un concepto en el cual cualquier producto que esté interconectado a Internet es susceptible de que forme parte o que el dispositivo sea un dispositivo de IoT. Entonces, la idea es que todos estos dispositivos se comuniquen entre sí y eso lo que permite es que sean más inteligentes, interdependientes entre ellos. Unas cifras en relación con el tema del Internet de las cosas. Actualmente hay cerca de 6.000 millones de dispositivos conectados a Internet y en el 2021 se prevé que existan unos 28.000. O sea, fíjense que en 5 años se va a multiplicar casi por 5 el número de dispositivos que estén conectados a la red. Ya entrando en lo que es la parte más amplia de la presentación, pues hay que pensar que un plan de contingencia, aquí todo el mundo imagino que el día, cuando se produjo el atentado en las Torres Gemelas en Estados Unidos, ese día se acuerda muy mucho de qué es lo que estaba haciendo. Entonces, el tener un plan de contingencia lo que te permite es estar preparado ante cualquier contingencia que pueda ocurrir. Y no hay que pensar que un plan de contingencia es solo para grandes empresas, también lo hay para pequeñas. Como por ejemplo, pongo el ejemplo de una pyme aquí en España, cualquier empresa puede tener un incendio, es el día que menos se le ocurra, pues se produce un desastre en las instalaciones. Entonces la pregunta que se hace el empresario es, vale, y el día siguiente a tener el incendio, ¿qué hago? Pues, si se tiene un plan de contingencia adecuado, se puede estar preparado para responder ante ese tipo de desastres. Y básicamente un plan de contingencia no es más que tener una serie de procedimientos alternativos que te permitan responder ante cuando se produzca un escenario en concreto, una inundación, un incendio, un terremoto. Pues estar preparado para cada uno de esos escenarios, de tal forma que tienes preparados los procedimientos para el día después de que se haya producido el desastre. Es fundamental que todas las empresas cuenten con un plan de contingencia actualizado, es decir, que el plan se vaya aprobando de forma periódica. Y el plan de contingencia debe de realizarse basándose siempre en un análisis de riesgos adecuado. Las fases de un plan de contingencia serían las que aparecen en el slide. Sería primero hacer un análisis de riesgos. Una vez realizado el análisis de riesgos, realizar las determinadas estrategias de recuperación oportunas, desarrollarlas, desarrollar los procedimientos, realizar las pruebas. Como comentábamos en la diapositiva anterior, es conveniente realizar una prueba de plan de continuidad todos los años y finalmente hacer un plan de mantenimiento de forma periódica. Digamos que estas 6 fases serían las fases adecuadas para implantar un plan de contingencia. Vamos un poco a lo que es la ISO 27001, me imagino que ya conocerán. La 27001 es el estándar que regula
la seguridad de los sistemas de información. Fue publicado por primera vez en el 2005 y la versión actual se publicó en el 2013. Aquí en la diapositiva siguiente aparece un poco lo que es la evolución de la ISO 27001. Como comentamos en la diapositiva anterior, la primera versión como ISO 27001 es del 2005 y en el 2013 se publicó una modificación, que es la etiquetada, que es la que tenemos actualmente vigente, como ISO 27001 versión 2003. A nivel de certificaciones por países, estos son datos del 2014, la ISO 27001, el país que más empresas certificadas tiene es Japón, con 7.181 empresas certificadas, seguido por Reino Unido, en tercera posición está ocupada por India. China tiene un número de empresas certificadas muy similar. Ya los siguientes países son Italia, Rumanía, Taipei, España en la octava posición, en el noveno Estados Unidos de América y en el décimo Alemania. Como digo, estos son datos del 2014. Comparándola con la ISO 9001, tenemos que el volumen de empresas certificadas, evidentemente, es mucho mayor en la ISO 9001, ya que se trata de una certificación mucho más consolidada. Pues, en China, por ejemplo, que es el país que más empresas certificadas tiene con la ISO 9001, tiene, con datos del 2014, 342.800 empresas certificadas. Y aquí ven un poco lo que es la evolución en función del número de empresas certificadas en ISO 9001, que es la de calidad. Comparando un poco la ISO 27001 con la versión 2005 con la versión 2013, vemos que en la versión del 2005 tenía 8 puntos clásicos y la versión del 2013 aparece lo del anexo SL, que veremos seguidamente, que es más, digamos que va a ser la base de la integración entre la 27001 y la ISO 22301, que es la de continuidad de negocio. En la versión del 2005 había 11 dominios, en la versión del 2013 hay 14, y en la versión del 2005 133 controles, y en la versión actual hay 113 controles. Si nos vamos un poco ya a la continuidad de negocio, que es la ISO 22301, tenemos que en cuanto a tipos de desastres, esta es una encuesta realizada por Symantec en el 2012. En cuanto a tipos de desastres, los más habituales, con un 55%, comentar que esta encuesta se ha realizado en 2.053 empresas de 30 países. Entonces, como les comentaba, el tipo de desastres más habitual, con un 55% es cortes de luz, cortes de energía, un 37% tormentas, un 26% inundaciones, un 25% accidente industrial y luego ya terremotos, huracanes, incendios. Entonces, es importante tener claro cuál es la probabilidad o el tipo de desastre que más habitualmente sufren las empresas. Comentar que la 22301, por si no la conocen, es un proceso de gestión integral que lo que nos va a permitir es responder a incidentes, interrupciones de servicio, desastres naturales y tener preparado el negocio para que pueda subsistir después de que un desastre se haya producido. Vamos a comentar ahora lo que es el anexo SL, que es el que nos va a permitir la integración entre la ISO 27001 y la ISO 22301. Estas son todas las normas ISO que permite hacer la integración con este anexo. Pues básicamente lo que
lo que este anexo permite es, al tener definida una estructura común de las diferentes normas, disponiendo de 10 cláusulas, diversas subcláusulas y texto idéntico para las distintas subcláusulas, lo que nos permite es ahorrar tiempo a la hora de implantar varias ISOs de forma paralela. De esta forma, aquí tenemos los 10 puntos que son comunes, con lo cual el alcance, referencias, definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operaciones, evaluación del desempeño y mejoras, estos 10 puntos van a ser comunes para las distintas ISOs. En nuestro caso, lo emplearíamos para la ISO 27001, que es la de seguridad de la información, y la ISO 22301, que es la de continuidad de negocio. Aquí vemos un poco desglosados los 10 puntos anteriores. Sobre todo está desglosado el punto 4 de contexto de la organización, el de 5 liderazgo, el 6 planificación, el 7 soporte, el 9 evaluación y el 10 mejora. Entonces, vemos los distintos apartados de los que consta el anexo SL y la idea es, con este anexo vamos a tener que realizar menos trabajo porque las normativas no hay que tratarlas de forma independiente, sino que vamos a realizar estos apartados comunes a las normativas que queramos desarrollar, y eso lo que nos permite es realizar una integración más completa entre las normas que queramos implantar dentro de la organización. Aquí vemos una posible combinación de normativas. En primer lugar, la ISO 9001 con la 14000, en segundo, la ISO 9001 con la 14001. Y aquí, en el apartado 4, vemos la integración que nos va a permitir, utilizando este anexo SL, de la ISO 27001 con la ISO 22301. De esa forma, como les comentaba, la idea es optimizar recursos y implantar las dos certificaciones de forma paralela. Aquí vemos un poco las diferentes ISOs que han sido publicadas bajo el anexo SL. Pues, en el caso que tenemos en segunda posición o en segundo lugar, tenemos la ISO 22301, que es la versión del 2012, que es la de plan de continuidad de negocio. Y en la posición 5 tenemos la ISO 27001, que es la versión del 2013, que es la de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Pues, la idea es, utilizando este anexo, nos va a permitir hacer una integración mucho más fácil de las dos certificaciones. Aquí aparecen otras certificaciones que también están incluidas dentro de este anexo SL. Aquí las más conocidas o las más relacionadas con el tema de la 27001 y la 22301 es la que aparece en la penúltima posición, la ISO 20000, que es la de gestión de sistemas de información. Ya como conclusiones de esta presentación, indicarles que es fundamental que consideren en sus empresas que la información es el principal activo del que disponen las empresas y hay que protegerla y conservarla de forma efectiva. En segundo lugar, la consideración que hay que hacer es que hay que estar preparado para afrontar cualquier desastre. Si se está preparado para afrontar cualquier desastre, vamos a ser capaces de que el negocio se mantenga independientemente de si se ha producido o no un desastre, con lo cual estaremos preparados para cualquier contingencia que nos pueda venir a nuestro negocio, a nuestra empresa. Una tercera conclusión
es que estamos en un mundo muy globalizado e hiperconectado entre sí, con múltiples sistemas para conectarnos a Internet, lo que comentábamos antes del fenómeno de Internet de las cosas. En cuarto lugar, que estamos rodeados de múltiples amenazas y hay que estar preparado para afrontarlas con éxito. Y ya como últimos puntos a nivel de conclusiones, lo que les comentaba de que en el 2021 van a haber cerca de 28.000 millones de dispositivos conectados a Internet y que actualmente hay cerca de 6.000, que cada año se multiplica en un 40% el número de incidentes de seguridad con relación al año anterior, que España es el tercer país del mundo con más incidentes de seguridad y que las pymes de cada uno de los países son las empresas que más están expuestas a los ciberataques al no disponer de medidas de seguridad adecuadas. También al tener en cuenta que la seguridad y los planes de contingencia son una carrera de fondo y que hay que aplicar en todos estos tipos de certificaciones la mejora continua y que es fundamental disponer de un plan de contingencia que se pruebe de forma periódica para evitar que un desastre nos sorprenda y que no seamos capaces de recuperar el negocio con posterioridad a que el desastre se produzca. En cuanto al sello de seguridad, el que actualmente se aplica es el de la ISO 27001 y luego el de que es fundamental integrar la ISO 27001 y la ISO 22301, que el proyecto se puede abordar, o de hecho es más conveniente abordarlo de forma integrada y en paralelo, que realizar cada uno de las implantaciones de forma separada. Ya para finalizar, indicarles que PCB dispone de diversos cursos de certificación en relación con la ISO 27001. El de ISO 27001 Introducción es un curso de un día de duración. Otro nivel superior es el curso ISO 27001 Foundation o Fundación, que es un curso de conceptos básicos con una duración de 2 días o de 16 horas. Y por encima de ese curso tenemos los cursos de implementador o de auditor, que tienen una duración de 5 días, incluyendo esos días el examen, con un total de 40 horas. Y también indicar que los honorarios de examen y de certificación están incluidos dentro del precio de la formación. Más información sobre los cursos y eventos de la ISO 27001 lo tienen en el enlace de la parte inferior de la presentación. Y nada más, quedo a su disposición para cualquier duda que tengan con respecto a la presentación. Si quieren alguna aclaración, también les he dejado al principio de la presentación mis datos de contacto por si quieren hacerme alguna consulta. Y nada más, alguna duda que tengan los asistentes en relación con la 27001, 22301, planes de continuidad de negocio. La primera pregunta que me plantean es ¿cuál es la parte más importante de la integración entre la ISO 27001 y la 22301? Pues yo considero que es lo que nos va a marcar para un proyecto de estas características es el alcance. Entonces, el alcance del proyecto nos va a determinar cuál es el grado de complejidad que vamos a tener a la hora de abordar un proyecto de estas características. Entonces, dentro del alcance vienen determinados lo que es el tipo de empresa en el que estamos, si el proyecto va a afectar a una única ubicación o a varias, y el proceso o procesos sobre los que vamos a definir la 27001 y la 22301.
Con lo cual considero que el alcance es uno de los aspectos más importantes. Otro de los aspectos sería el realizar un adecuado análisis de riesgos, que también nos va a afectar a ambas certificaciones. Otra consulta, según me plantean, que según mi experiencia, ¿por qué es el plan de contingencia tan importante? El plan de contingencia es, desde mi punto de vista, es fundamental a la hora de tenerlo en una empresa, porque cuando se produce un desastre, si no se tiene un plan de contingencia probado y procedimentado, lo que ocurre es que la empresa no es capaz de responder ante ese desastre, con lo cual los procesos de la empresa no funcionan y lo que es la empresa trabaja sobre la marcha. Entonces, los pedidos de los clientes no salen a tiempo, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y hay una fase, una vez pasado el desastre, que normalmente oscila entre varias semanas y en algunos casos meses, de que no se sabe muy bien cómo reaccionar o qué hacer después de haber pasado el desastre. Si tenemos eso documentado, pues la idea es que cuando a pesar de que pase el desastre, sabemos en todo momento qué es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, aunque hayamos perdido el negocio o sea, como el ejemplo que ponía antes de una empresa que se incendió, tenemos claro qué pasos tenemos que realizar y en cuánto tiempo vamos a ser capaces de recuperar el negocio. Por eso pienso que es fundamental que las empresas dispongan de un plan de continuidad de negocio, ya que si no lo tienen, lo que les comentaba, en caso de que se produzca un desastre, le estaremos poniendo en grave riesgo la viabilidad de nuestra empresa. Una última pregunta que me plantean. A nivel de la ISO 22301, siempre en escenarios de desastre natural, ahora bien, a modo de ejemplo, el caso del móvil Samsung se podría considerar un caso de desastre que casi lleva a la quiebra a la empresa. Una muy buena pregunta. En este caso, realmente, si conocen un poco lo que es el caso de Samsung, digamos que se sacó al mercado el Samsung Galaxy Note y pasado un tiempo se vio que el móvil bajo determinadas circunstancias se calentaba y explotaba. Entonces, eso lo que originó fue un problema de mala imagen o de mala imagen corporativa para la empresa Samsung y provocó una bajada en el valor de la compañía y en el valor de las acciones. Realmente eso no se puede considerar como un desastre. Lo que habría que haberse planteado es que muy probablemente el móvil se sacó al mercado antes de haber realizado adecuadamente todas las pruebas. Si se hubieran hecho unas pruebas mucho más duras o unas pruebas de calidad mucho más exigentes al dispositivo, muy probablemente se hubiera detectado el problema antes de sacar el móvil al mercado. Como ese tipo de pruebas muy probablemente no se realizaron, lo que se originó fue el caso que ya todos ustedes conocen. Una última pregunta que me plantean: factores críticos de éxito para realizar el BIA. Bueno, no sé si lo conocen, pero el BIA es una de las partes importantes a la hora de hacer un plan de continuidad de negocio. El BIA es las siglas de Business Impact Analysis, o sea, análisis de impacto sobre el negocio. Entonces, lo que es a la hora de hacer el BIA, lo que hay que trabajar es con lo que se llaman escenarios. Entonces,
un escenario puede ser un incendio, otro escenario puede ser un terremoto, otro escenario puede ser que no me funcionen las copias de seguridad. Lo ideal es, o sea, lo ideal es tener determinados todos los escenarios posibles y luego para cada uno de esos escenarios realizar el correspondiente procedimiento de recuperación de negocio. Entonces, el factor o los factores críticos de éxito para realizar el VIA es el adecuado análisis de riesgos de los procesos de la compañía. O sea, hay que hacer los escenarios adecuados y sobre esos realizar el análisis de riesgos. O sea, ver cuáles son los riesgos que voy a tener más o qué desastres o qué escenarios voy a tener más probable que se produzcan en mi negocio. Por ejemplo, no es lo mismo el caso, por ejemplo, de la central Fukushima en Japón, porque es una zona sísmica, no tienes que considerar o no va a ser igual de probable que se produzca un terremoto en Japón que se produzca, por ejemplo, en alguna zona de España. Entonces, en función de los escenarios, hay que mirar cuáles van a ser más o menos probables que se produzcan. Perfecto. Pues ya no hay más preguntas. Esta es la última pregunta. Y nada, agradecer a todos los asistentes y a Adrián Berisha la gestión de este webinar. Y espero que haya sido un webinar que les haya gustado y como les indicaba, tienen mis datos y cualquier duda o si necesitan alguna ampliación de alguna de las cuestiones, estoy a su disposición. Gracias, Jorge, por esta muy bien presentación y gracias a todos por estar con nosotros hoy. Perfecto. Muchas gracias, Adrián, y a todos los Buen día. asistentes. Gracias. Igualmente, chao.